Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo. Yo los voy a ir guiando durante la presentación del día de hoy. Bienvenidos a todos formalmente, ahora sí, a la presentación de CRM Go, la última de este 2023. Les agradecemos en principio a todos por participar. Y ahora sí arrancamos formalmente la presentación. Les cuento un poquito, digamos, cómo va a ir siendo la presentación, así organizamos un poco al inicio. Primero es charlar un poquito y dar algunos conceptos básicos de qué es un CRM, para qué se usa, etcétera. Después vamos a ir al grueso de la presentación, que es justamente hacer un seguimiento de un caso real para ver cómo el sistema va a ir ayudando en cada paso del proceso, etcétera. Dejamos un lugar para las preguntas y respuestas al final. Igualmente, si en algún momento tienen alguna consulta, abren el micrófono en el chat o lo que sea, si es algo puntual de lo que se está viendo, ningún problema, pregunten, si no igual al final dejamos un lugar específico para todo lo que les haya quedado ahí dando vuelta pendiente o que no hayan visto. Y bueno, como premio para el final, a todos los que me soportaron hasta el final, sorteamos un premio que es un producto CRM Go, hoy la valorización un poco más de 1.000.000 de pesos, así que es más que interesante. Ahí está el link, después igual al final mientras estamos contestando las preguntas del final, se los copio también en el chat, ya se los voy copiando ahora si lo tienen, pero igualmente después los vuelvo, les dejo un tiempo para volver a inscribirse, al que no se pudo inscribir durante la presentación, así que al final después hacemos el sorteo. Además, nada, como incentivo para los que les guste lo que hoy vieron y se decidan, hay importantes descuentos, un 20, un 30% según la compra, etcétera. Así que nada. Ahora sí empezamos. Lo único que sí me olvidaba, les pido ningún problema en que interrumpan, pregunten o lo que sea. Lo único que les pido es, mientras no estén hablando, muten el micrófono para evitar que se me filtre ruido, etcétera, ¿sí? Bien, ahora sí. Y una otra aclaración que me olvidaba, al final esta presentación se está grabando, así que digamos al final, después de que terminemos, se las vamos a mandar a todos por un link por correo para que puedan acceder, así que si después la quieren volver a ver o quedó alguna duda o algo, la van a tener grabada, así que no se preocupen. Bien, ahora empezamos. La primera pregunta es, ¿para qué estamos acá invitados a esta presentación de CRM? ¿Qué es un CRM? Si vamos a la definición más tradicional, el CRM viene de la sigla justamente Customer Relationship Management, que es algo así como la administración de los clientes, de la relación con los clientes, etc. Ahora, eso bajado un poco a la tierra, justamente la gestión, la administración, digamos, el poder manejar la relación, que vamos a ver, si bien el término se acuña desde la parte primero de clientes, pero después se hace mucho más amplio y es clientes, prospectos, potenciales, colegas, competidores, proveedores, etcétera. O sea, es mucho más amplio, no es solo no abarca después solamente este tipo de sistemas a la parte de clientes. En realidad, siempre nosotros insistimos que CRM no es un sistema en sí, o por lo menos no nace originalmente desde un sistema, sino que es más bien una filosofía, una forma de trabajar, una forma de organizarnos, una forma de trabajar en conjunto, en equipo, de compartir información. No necesariamente, y hacemos mucho hincapié siempre en esto, no necesariamente se basa en un software. Muchas veces el CRM está en la cabeza de el uno o dos empleados que maneja la empresa. El CRM está en una libreta, el CRM está en una planilla de Excel, está en un celular o está en donde sea y puede tomar cualquier tipo de formato, o sea, no solo un sistema, sino una planilla de Excel, un anotador o una libreta de notas. Entonces,
siempre decimos que en realidad me arriesgo a decir que de los 50 personas que están acá en la reunión, si no todos o una gran parte o cerca del 90 y pico por ciento, todos hoy usan el CRM de alguna forma. Probablemente no tengan un iconito en el escritorio que diga CRM o sea un sistema propiamente dicho, pero seguramente están usando algún tipo de organización de filosofía de CRM, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los que usan? ¿Cuál es el target habitual de uso del CRM? Y el primero y más tradicional es el equipo de ventas, o sea, toda la parte de venta, preventa, seguimiento comercial del cliente, etcétera. Pero después también abarca las zonas de servicio postventa, o sea, todo lo que tengan servicio técnico o servicio postventa o servicio de manejar el tema de reclamos, pedidos, etcétera. También es un target especial para el CRM. Toda la parte de armado de pedidos, entrega, expedición, logística, digamos, entrega al cliente, etcétera. Todo eso también es uno de los usuarios típicos de este tipo de sistema. Toda la parte de gestión de cobranzas y más con estos días especiales que tenemos donde demorar el pago un par de días es importante y es dinero perdido. Toda la parte de gestión de cobranza se usa muchísimo el sistema para agilizar y mejorar los tiempos de cobranza. Después el clásico de fidelización, seguimiento del cliente, es decir, que el cliente sienta que la empresa está preocupada o interesada en lo que necesita, en lo que quiere, que hace un seguimiento, que los problemas planteados o las dudas o los reclamos no quedan en vano y tiene un seguimiento, un análisis, etcétera. Después toda la parte de marketing, digamos, esto apuntado sobre todo a conseguir prospectos, leads, contactos nuevos, negocios, etcétera. Y después mucho de la parte de informes y análisis gerenciales, tableros, indicadores, etcétera, más que nada para puestos de control o gerenciales. Ahí alguien me pregunta, ¿por aquí puedo enviar una consulta? Sí, en el chat ya les dije, por chat o abren el micrófono y preguntan si tienen alguna duda de lo que estamos viendo y si no, les queda un lugar al final para preguntas en general. ¿Qué beneficios tiene un CRM? Bueno, un poco relacionado a lo que vimos que es quién lo usa, está para qué nos va a servir ese CRM o qué me va a mejorar o qué pretendo mejorar dentro de la gestión. Bueno, obviamente los tiempos de respuesta que tengo con el cliente, donde toda la información que yo saco de la cabeza de una persona, que saco de una libreta, de un anotador o de un mail o lo que sea, y lo tengo todo concentrado en un sistema, obviamente los tiempos de respuesta ante cualquier requerimiento de mi cliente, sea comercial, de reclamo, de venta, de lo que sea, va a mejorar sustancialmente. Obviamente vamos a ver en un montón de ejemplos cómo vamos a reducir el trabajo manual repetitivo. O sea, la idea es que las personas sigan trabajando en donde le puede dar un valor agregado el conocimiento o la capacidad de decisión de la persona. Ahora, mandar un mail con la cuenta corriente no es un trabajo que necesite un análisis o una preparación especial de una persona. Entonces, ese tipo de cosas es la que busca el sistema automatizar y liberar de tareas a los usuarios para que se dediquen justamente a las tareas donde va a poder dar valor agregado a una persona, ¿sí? Alertas, o sea, el sistema justamente al tener todos los datos concentrados de la gestión comercial, de las actividades, de la facturación, de cómo me viene comprando, pagando el cliente, etcétera, puede estar dando alertas de algún desvío, o por ejemplo en la parte de servicios, alertas de tiempos de espera, etcétera, me puede estar ayudando con eso. Obviamente la comunicación entre áreas, esto es algo natural de la implementación de cualquier tipo de
de cualquiera de estos sistemas donde es multiárea, entonces la comunicación deja de ser un mail, un chat, un llamado telefónico, sino que son justamente eventos disparados dentro del mismo sistema, etcétera. Bueno, aumenta la satisfacción del cliente, generamos ventas, etcétera. Vamos a ver si ahora cómo es un circuito clásico dentro del sistema, ¿sí? Por lo menos el macro de lo que sería el núcleo del sistema. Obviamente el sistema me va a permitir administrar los clientes y contactos, o sea, yo voy a tener empresas, voy a tener clientes que a su vez van a tener contactos, decisores, actores, etcétera. Voy a tener prospectos donde voy a empezar a trabajar este concepto de tratativas, lo vamos a ir viendo durante la presentación. Para nosotros lo que son las tratativas es ese ida y vuelta que tenemos con el cliente que se va registrando en el sistema. Una reunión, un llamado telefónico, una actividad que tuve con el cliente, una sensación o lo que sea, se va registrando en esa especie de historial de comunicación con el cliente. Después todo eso puede avanzar en la gestión comercial y generar presupuestos, documentación adjuntas. Esos presupuestos se van a mandar o documentar todo ese intercambio vía mail. Eventualmente ese presupuesto, si tenemos suerte, se generará un pedido de facturación. Ese pedido se entregará, se prepara, se despacha, se programa para logística. Ese pedido eventualmente se factura, se entrega, se cobra, si tenemos suerte se cobra, y eso después podrá generar servicios, esas entregas o según la actividad de cada empresa, todo eso podrá generar después servicio postventa de cara al cliente. Lo importante es que todos los orígenes estos que estuvimos mencionando tienen la posibilidad de generar tareas o compromisos. Entonces ya lo vamos a ver un poquito más adelante en uno de los núcleos que tiene el sistema, que me va a permitir justamente manejar todas las actividades y tareas que vayan surgiendo de cada uno de estos entes que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, voy a tener un gran calendario con todas las cosas que voy a tener, o que cada usuario, yo o el resto de los usuarios, va a tener que ir gestionando dentro del sistema. Y después, bueno, se complementa con varios módulos aparte. Después vamos a ir mencionando algunos y viendo algunos en específico, pero lo importante que queremos resaltar es que está todo integrado, o sea, desde la captura de un prospecto, lead, contacto, hasta la cobranza, facturación, entrega, etcétera, y todo el servicio postventa está todo integrado y el sistema está viendo el panorama completo de ese cliente. Es lo que después nosotros vamos a mostrar como lo que es la vista 360 del cliente, ¿sí? Ahora sí, vamos a un caso real y vamos a ir el caso está organizado más o menos por el ciclo de vida de una operación con un cliente, donde vamos a arrancar justamente con el origen de ese contacto, de ese cliente, cómo llega a nosotros ese cliente. Para empezar, el sistema tiene múltiples posibilidades de origen justamente de ese contacto, desde un formulario en la web, desde un mail, desde un llamado telefónico, desde conexión con redes sociales, Mercado Libre, WhatsApp, Facebook, etcétera, ¿sí? Todo eso se integra en forma automática dentro del CRM y vamos a empezar mostrando justamente esa consola, lo que llamamos la consola de mensajería unificado, omnicanal, donde tengo justamente todos esos orígenes y voy administrando la conversación o los chats con los distintos clientes o clientes potenciales. Entonces, acá, si yo tengo una entrada de un chat de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de lo que sea, o Mercado Libre, etcétera, me va a venir acá dentro de esta consola. Lo primero, esta consola puede tener la posibilidad de manejar todo un chatbot, donde la entrada de la consola puede ser un chatbot. Ese chatbot
puede tener acceso a datos propios del sistema de facturación, etcétera. O sea, ese chatbot puede ser algo tan sencillo como preguntar a qué sector o por qué tema es y derivarlo a un usuario o a otro. O puede ser algo mucho más complejo donde yo, por ejemplo, podría darle la posibilidad a mis clientes de consultar su saldo en cuenta corriente, el estado de un pedido o cosas por el estilo. Obviamente todo eso con información en vivo de la facturación, de la entrega, de los pedidos, etcétera, ¿sí? Eso de alguna forma, después de pasar o sin pasar por ese chatbot, entra, se deriva a algún operador para que arranque esa conversación. Acá nosotros vamos a ir jugando con un par de actores ficticios dentro de nuestra presentación para ir poniéndole nombre a cada uno de los sectores que vamos a ir viendo. Pero en este caso, nuestra Paola es la que maneja la entrada del chat, va hablando con cada cliente. Esto es lo que ya estamos todos acostumbrados a estar chateando desde el celular, etcétera. El sistema tiene una consola donde podré mandar imágenes, documentos, audios, adjuntos, etcétera, y intercambiar la conversación con el cliente. Una vez que Paola fue avanzando en ese caso con la conversación, determina que hay que hacer algún seguimiento, se lo tiene que pasar a un vendedor ese prospecto o ese lead que acaba de contactarse. Entonces, Paola, desde la consola, genera un nuevo prospecto, un nuevo cliente, primera pantalla de lo que ya les decía al principio, llamamos la vista 360 del cliente. Ahora mostramos algunas cositas que queremos resaltar, pero desde acá Paola directamente con un clic puede conectarse a la FIP y traer todos los datos que tenga de ese cliente para no tener que completarlos a mano. Completa lo que tiene o lo que no, o los datos adicionales, teléfonos, datos de contacto, domicilios, etcétera, por lo menos hasta donde lo dé el cliente, clasificaciones, agrupaciones, marcas, etcétera, todo lo que se quiera ir registrando de ese cliente. Paola va a ir completando, digamos, los datos que tenga. Esto era, les decía, lo que llamamos la vista 360, pues fíjense esta pantalla. Nosotros ahora estamos en la primera solapa, es la solapa de datos principales del cliente, datos de contacto del cliente. Pero después tengo un montón de solapas. Obviamente toda esta información después es configurable a nivel de permisos quiénes van a poder ver o no cada una de las partes de cada uno de los clientes. O sea, yo puedo definir permisos para que algún usuario vea determinados clientes o vea todos los clientes, y dentro de cada cliente que vea cierta parte de la información y no vea todo, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener esto que llamamos la vista 360 del cliente. Entonces ahí voy a tener todos los datos del contacto, que es esta pantalla que estamos viendo, pero voy a tener toda la parte de condiciones comerciales, las partes de tratativas, que es una de las pantallas que vamos a ver más adelante, todo lo que se le facturó, se cobró con el cliente, los reclamos, los mails, los llamados, los chats, los equipos que tiene el cliente, todo lo tengo organizado en distintas solapas. O sea que yo, hablando con el cliente, si quiero ver, no sé, por ejemplo, a ver cómo me pagó la última factura, es un par de clics y estoy viendo toda la información que tengo acumulada de ese cliente. Bien, hecha esta aclaración, Paola completa algunos datos del cliente y hace lo que llamamos el envío de carpeta, que es algo muy común, en lo que antes, si uno estaba en un bibliorato, en algo físico, agarra a Paola la carpeta de distribuidora Lombardi, esto es lo que llamamos la carpeta del cliente, le pone una notita arriba y se la lleva al escritorio a José para que le está pasando en ese momento la conversación, el chat o el llamado, y entonces a José en ese momento, que está trabajando en cualquier cosa, le llega el llamado, la conversación, junto con la ventana de distribuidora de distribuidora San Rafael, que es el que acaba de atender Paola. José toma esa carpeta, toma ese llamado, ese chat, y empieza a trabajar con el cliente. Ahí es donde José, para este cliente, carga su primer tratativa, donde en esa tratativa justamente siempre es lo que se declara, es lo que se estuvo, si en el caso que sea un llamado telefónico, lo que se estuvo hablando, de qué conversaron, en qué está interesado el cliente, etcétera.
Y acá es donde entra el concepto de tarea. O sea, José puede registrar una tratativa para decir estuve hablando con el cliente, le interesó esto, qué sé yo, y no requiere un seguimiento. O también puedo generar una tarea, una actividad, un recordatorio a partir de esa, en este caso, de esa tratativa, pero este concepto lo vamos a ver para todos los módulos. Entonces, ahí es donde José podrá decirle, ok, yo esto registro esa actividad con el cliente, pero sé que dentro de 5 días lo tengo que estar llamando para ver qué decidió o si quiso avanzar o no. José puede clasificar esa actividad para después poder tener de forma sencillas filtros, etc. Y José también puede asignar esa actividad para que el seguimiento lo realice otro usuario. O sea que José le está generando, en este caso, como vemos ahí en la pantalla, a Rosana una tarea para hacer el seguimiento de este prospecto, de esta actividad que se acaba de registrar, ¿sí? José, después de seguir hablando con el cliente, define que el cliente ese se está comunicando por la promoción del lavarropas, entonces va a la parte de presupuestos, tiene varios modelos prearmados, el concepto del presupuesto modelo es para evitar que se tenga que cargar todo desde cero. Entonces yo puedo tener plantillas prearmadas con determinadas condiciones, artículos, descuento, precios, etcétera, como para decir, bueno, yo saqué, no sé, una promoción agresiva de venta de tal artículo o de tal pack o de tal línea o lo que sea, entonces tengo modelos prearmados y ya la emisión del presupuesto es mucho más rápida, ¿sí? Entonces José, en ese caso, está arrancando con un presupuesto, desde un presupuesto modelo base, donde ya tiene varios artículos, condiciones, etcétera. Esto es lo que vemos, es la pantalla de alta de un presupuesto, una cotización de José hacia el cliente. Entonces, desde acá podrá editar toda la parte de condiciones, etcétera. Entonces, de acá yo puedo decirle que esto se va a entregar en tal fecha, que tiene tal vigencia, que se va a entregar con tal transporte, que me lo va a pagar de determinada forma, que va a usar tal lista de precios, etcétera, etcétera, un montón de campos. Y después, obviamente, la parte de los artículos, lo que le estoy presupuestando, donde ahí puedo jugar, obviamente, toda mi base de datos de artículos disponibles, donde tengo las fotos, tengo descripciones, tengo distintas unidades de medida, o sea, yo puedo trabajar con la posibilidad de vender por pack cerrado, por unidad, por kilo, por metro, hacer conversiones, etcétera. Tengo la posibilidad de trabajar con múltiples monedas dentro del presupuesto. Tengo posibilidad de trabajar con múltiples bonificaciones por distintos motivos. Entonces yo puedo decir, tengo una bonificación por el tipo de cliente y otra bonificación por la promoción de la semana especial y otra bonificación, y entonces el sistema me va haciendo bonificaciones en cascada dentro de cada artículo. Entonces un artículo tiene el 10 más el 5, otro tiene el 8, otro tiene el 10 más el 12, etcétera, y jugar con ese tipo de bonificaciones. Tengo, vamos a ir después un poquito más adelante a la parte del catálogo en sí, pero tengo todo lo que viene del catálogo de artículos, que tengo descripciones, descripciones ampliadas, descripciones cortas, descripciones con formato, donde yo puedo tener, sobre todo para la emisión de mi presupuesto, una descripción como si fuera un Word dentro de ese presupuesto, para poder trabajar, digamos, de una forma mucho más estética la presentación, etcétera. Y después un montón de cosas que vamos a ir mencionando muy, muy rápidamente. Primero, obviamente, toda la parte de seguimiento comercial, lo mismo que hablábamos para las tratativas hace un ratito, de donde José se generaba una tarea asignada a esa tratativa, se la asignaba a Rosana para que haga el seguimiento, etcétera. Con todo después lo vamos a ir viendo un poquito más adelante cómo es el manejo después de esas tareas, pero voy a poder generar tareas de todo eso. Voy a poder tener documentos y leyendas por artículo, entonces yo puedo tener documentos, especificaciones técnicas, una hoja de datos, folletos, etcétera, asociado a determinados artículos, con lo cual voy a poder ir teniendo, digamos, en forma automática, me incluye esa documentación dentro del mail que voy, por ejemplo, a mandar a mi cliente.
Voy a poder tener leyendas que se vayan activando dentro de la impresión del presupuesto, que se vayan activando solas según los artículos que pongo. Entonces yo digo, si yo cada vez que vendo un electrodoméstico, quiero poner en el presupuesto una leyenda de ese tipo de, qué incluye la garantía o qué límites tiene el alcance o lo que sea, bueno, ese tipo de cosas. Tengo la posibilidad de armar grupos, entonces yo puedo decir, trabajo con, no sé, para presupuestar mobiliario, entonces armo un grupo para el mueble de la cocina, otro grupo para el mueble para el vestidor, etcétera, y jugar con ese tipo de agrupaciones dentro del presupuesto, donde después puedo poner un precio detallado por artículo, precio agrupado de todo el conjunto, etcétera, artículos opcionales, alternativos, artículos ocultos, tengo un montón de configuración en esa parte, sobre todo para lo que es la impresión después del presupuesto. Tiene todo un circuito digital de aprobaciones donde yo puedo hacer que ese presupuesto pase por distintas etapas de aprobación, sobre todo variable en función de las características del presupuesto, del estado del cliente, de la cuenta corriente, etcétera. Entonces yo puedo decir, si el presupuesto es de más de tanta plata y supera el límite de crédito, o ese cliente tiene algún problema en cuenta corriente, o etcétera, puedo hacer que me vaya pasando por distintas etapas de aprobación para o bien imprimir el presupuesto o generar después el pasaje a pedido, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el pasaje a pedido para facturación, etcétera. Todo el tema de reservas de stock, o sea, yo puedo decir que determinados presupuestos me reserven del stock para que no se venda esa mercadería por otro lado. Tiene todo, sobre todo para los que trabajan con algún tipo de certificación de normas ISO, tiene todo el tema de versionado y ir manteniendo las distintas versiones del presupuesto, que es algo que es bastante básico para los que tienen algún tipo de certificación. Y esta aclaración, estas dos cositas, campos adicionales y validaciones, las nombro en presupuesto, pero esto está en todos los módulos. Vamos primero con campos adicionales. Para presupuesto en particular, a alguien se le ocurrió que lo lógico dentro del presupuesto era un número de presupuesto, la fecha de alta, la cotización, cliente, la categoría, la condición de venta, etcétera. Entonces, el sistema viene con un juego de datos predefinido, sugerido en base a la experiencia de más de 15 años del sistema, ¿sí? Ahora, con ese juego de datos ustedes pueden, cada uno de los campos que ven en este formulario, y repito, esto se repite en los módulos, en los distintos módulos del sistema, pueden hacer que ciertos usuarios o todos los usuarios puedan ver y editar el campo, como viene por defecto, solamente ver el campo. Entonces puedo decir, no sé, Juan, que no tiene determinado nivel de acceso, el número de lista de precios, la lista de precios la puede ver, que es la sugerida por el sistema, pero no la puede editar, o directamente eliminar y que el usuario no pueda ver, tenga oculto ese campo. Pero además, lo que les permite el sistema es definir campos propios. Entonces, si bien el sistema viene con todo un juego de datos prearmado, ustedes después pueden decir, ok, yo, no sé, entregas no hago, entonces el transporte para mí es un dato irrelevante, lo saco de ahí y en ese lugar quiero poner dos campos más que me interesan para mi tipo de funcionamiento específico. Ese tipo de campo puede ser un campo de tipo tilde, un texto, una lista desplegable de opciones, una fecha, etcétera, un campo de texto libre, etcétera. Y no solo eso, sino que también puedo poner tablas adicionales, es decir, tengo la opción de poner campos, un campo de texto, tilde, fecha, etcétera, pero también puedo poner una tabla, como si fuera un mini Excel dentro del presupuesto para documentar cosas, en este caso, propias del presupuesto. Es decir, si yo quiero, no sé, quiero guardar en el presupuesto las revisiones que fue haciendo a mis usuarios dentro del presupuesto y quiero dentro de cada revisión, que sería cada línea de ese Excel, quiero que quede guardado el usuario, la fecha, un comentario, etcétera, tengo la posibilidad de definir ese tipo de tablas. Repito, esto lo
lo cuento acá en el presupuesto, pero está disponible para la mayoría de los módulos del sistema. Y después lo otro, que también es transversal al sistema, es la posibilidad de tener validaciones personalizables. En un momento, por ejemplo, de grabar un presupuesto, de imprimirlo, de mandarlo, de pasarlo a pedido, etcétera, yo puedo programar ciertos controles o validaciones y advertir o bloquear la acción al usuario. Es decir, obviamente cuando yo grabo un presupuesto, si elijo no sé, una condición de venta que no existe, el sistema tiene una validación interna que me va a decir, no, la condición Pepe no existe y no me va a dejar seguir. Esas validaciones son propias e internas del sistema. Ahora, si yo digo, por algún motivo, digo, cada vez que se graba un presupuesto, si el cliente es de tal provincia y la condición de venta está dentro de esta lista de 5 condiciones especiales, quiero que la lista sí o sí sea la lista 4 porque es la que machea el precio según esa condición, etcétera. Esas cosas súper específicas se pueden programar dentro del sistema. O sea que al momento de grabar un cliente, de grabar un presupuesto, de grabar, no sé, una tratativa, cualquiera de los módulos del sistema tiene la posibilidad de programar algún control o validación especial y en función de eso después decirle al usuario, no, la lista para esta condición de un cliente de Corrientes tiene que tener la lista 5 y obligarlo y no dejarlo seguir al cliente. Y después bueno, y después para el presupuesto en sí tiene todo lo que es la importación desde un Excel. Entonces yo puedo tener una plantilla prearmada que le paso a mis distribuidores, clientes, etcétera, donde lo único que me tienen que completar es la cantidad de cada uno de los artículos. Desde acá importo y me importa el presupuesto directamente. Y después la posibilidad también de, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, de la compra o la carga online, ya sea desde un portal propio o de un portal directamente dentro del sistema. Bien, todo esto estamos dentro del presupuesto, dentro de este presupuesto que José le está haciendo a nuestro potencial cliente nuevo. Les recordamos, tomó ese modelo de promoción de lavarropas y ahora va a agregar un par de artículos más que no eran parte de la promoción según lo que estuvo hablando con el cliente. Entra justamente a la consulta del catálogo de artículos. En esa consulta va a poder realizar cualquier tipo de filtro. Yo puedo tener clasificados mis artículos por familias y grupos. Puedo tener mis artículos clasificados en clasificadores, donde tengo artículos, no sé, de venta local, del exterior, por origen, por tipo de producto, por tipo de aplicación, etcétera. Entonces yo puedo tener un árbol de clasificación y ir haciendo filtros con eso. Tengo la posibilidad después de filtrar por cualquiera de los campos comunes del artículo, el código, la descripción, un comentario, los tags, un código de barra, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema se encarga de buscar en cualquier parte o la parte específica que yo le esté pidiendo al sistema, se encarga de buscar por todos lados lo que es la descripción o lo que estoy buscando del artículo. Una vez parado en el artículo, o sea, una vez que yo, no sé, busqué lavarropa, me encontré 10 lavarropas, me paro en uno de esos artículos, tengo un montón de información contextual de ese artículo. O sea, parado en un artículo específico, voy a tener la posibilidad de ver todas las últimas operaciones de ese artículo. Acá, ya sea con el cliente específico, o sea, yo ahora le estoy haciendo un presupuesto a distribuidora San Rafael y quiero ver todos los presupuestos que le hice a distribuidora San Rafael del artículo ventilador que le estoy, o del artículo, perdón, lavarropa que le estoy presupuestando. Entonces, ahí estoy viendo cuándo se lo presupuesté por última vez, a qué precio, etcétera. De ahí doble clic, abro el presupuesto, hago el seguimiento, etcétera. Además, voy a tener todas las últimas, ya sea del cliente o en general de la empresa, cuándo fue la última vez que se compró, que se pidió, si está pedido y está pendiente de recibir, si está comprometido con otros clientes, entonces yo tengo tanto en stock, pero tengo un compromiso, entonces ahí veo el detalle de cómo se compone ese compromiso, a qué clientes les estoy debiendo. Por otro lado, tengo toda la parte de información del artículo en sí.
documentación adjunta, fotos, comentarios, ficha técnica, observaciones, etcétera. Tengo toda esa info que tengo cargada en el sistema. Y por último, toda la parte de precios y de stocks. Obviamente, vuelvo a repetir, esto se da en un montón de lados del sistema. Todo esto siempre decimos permisos mediante. Yo podré decir que algunos usuarios tienen acceso a ver el costo o no de los artículos, o determinadas listas sí, determinadas no, etcétera. Lo mismo con los depósitos, etcétera. Entonces, de ahí yo podré ver cuál es el costo de cada artículo, cuándo se compró por última vez, cuándo se actualizó ese costo de reposición del artículo, el precio en cada una de las listas, el stock en cada uno de los depósitos, ya sea stock real, físico, el comprometido, lo que tengo pendiente de recibir, etcétera. Todo esto justamente para darle la respuesta al cliente, decir, sí, a ver, no tengo de ese artículo, pero me está entrando la semana que viene, el proveedor es tal, es de tal partida, tener toda esa información justamente para que ese ida y vuelta con el cliente sea lo más práctico y sencillo posible. Después de estar, José, un par de minutos trabajando con el presupuesto, agregando artículos, etcétera, botón le envía al cliente el presupuesto. Acá se lo puede mandar por mail, por WhatsApp, etcétera. Vamos por el caso de que se lo envía por mail. Dentro del envío por mail ya me aparecen todos los contactos que están relacionados con ese cliente. Tengo la posibilidad de trabajar con plantillas. Ahí José puede tener prearmadas plantillas de mail, de la estructura del mail, para que la comunicación justamente con mis clientes sea uniforme. Entonces yo digo, ok, cada vez que yo le mando un presupuesto de electrodoméstico a un cliente, tengo una plantilla específica para eso, que habla de las condiciones, de la forma de entrega, etcétera, en el cuerpo directamente del mail. Tengo la posibilidad de que esto me genere automáticamente una tarea para lo que llamamos activador, que es decir, José está mandando un mail, pero quiere que alguien a los 10 minutos de mandar el mail lo esté llamando al cliente para ver si recibió bien el mail o no, etcétera. Entonces, directamente desde ahí puede asignar un activador y decirle, yo quiero que esto automáticamente le genere una tarea, en este caso a Sebastián, para dentro de 5 minutos, para que le salga una alerta, ya vamos a ver cómo, y tenga que llamar al cliente para ver si recibió el presupuesto. Con todo eso, el sistema le prearma un mail con los que habíamos hablado de las plantillas, datos fijos, datos variables, datos del cliente, con direcciones predeterminadas. Yo puedo en la plantilla predefinir que además de mandárselo al cliente, también le voy a mandar todos los presupuestos de electrodomésticos, van a una casilla especial que se va monitoreando, etcétera. Tengo la posibilidad de que eso obviamente me adjunte el PDF de la impresión de ese presupuesto, junto con todos los documentos que estaban asociados en el presupuesto, etcétera. Obviamente la impresión del presupuesto es totalmente configurable, con fotos, sin fotos, variables, precio en pesos, en monedas, etcétera. Es todo. El sistema de impresión es totalmente configurable, es muy amplio lo que se puede hacer. Ahí Federico me está preguntando, ¿Paola es el chatbot? No, Paola, o es un integrante de la compañía. No, Paola es, en este caso, es la que recibe la salida del chatbot. Del chatbot no lo vimos porque no hay una interacción, digamos, humana con todo eso. Pero en el chatbot se puede, como les decía, hacer una especie de preatendedor donde lo vaya derivando por un par de opciones, algo sencillo, o algo ya más rebuscado donde el cliente tenga la posibilidad de consultar cosas propias del cliente, de la cuenta corriente, etcétera. Ahí estaba viendo que tenía una pregunta atrás. En las tratativas, ¿cómo puedo grabar un nuevo rubro para que quede como opción a elegir? Me imagino que rubro se refiere a categorías, y si es eso, hay una VM de categorías. Esa es parte de la configuración del sistema. Cuando ustedes dicen, el sistema viene con 5 o 6 categorías por defecto para que puedan arrancar, pero todo eso es parte de lo que ustedes pueden definir. Desde la administración del sistema, ustedes pueden definir cuáles son las categorías, usuarios, etcétera. ¿Sí? Ahí hay Federico me pregunta, ok, en el rol activo del plan, ¿es un rol activo del plantel, entonces debe alimentar con datos del perfil del cliente y luego derivarlo? Claro,
Paola, con o sin un bot detrás, recibe una conversación, como ustedes reciben una conversación en el celular de WhatsApp. Ahí Paola empieza, según sus tareas y según lo que tenga, digamos, designado, empieza a chatear con el cliente, preguntando a ver qué necesita, qué es lo que está buscando, etcétera. Y ahí Paola tratará de completar los datos que no vi, o sea, obviamente, si viene un WhatsApp, voy a tener el nombre, el alias que tiene y el teléfono, y después de ahí, Paola seguirá buscando información en el chat, digamos, chateando con el cliente, irá completando esa ficha para que a José le llegue lo más, digamos, limpia o completa posible, ¿sí? Ahí Sabrina me pregunta, nosotros usamos Tango como sistema de gestión, ¿cómo pasaríamos toda la info, stock, ventas, comprometidos, importaciones a este software? No hay nada que pasar, eso está totalmente integrado. A ver, todo eso que están viendo, que habíamos visto en la primera pantalla, esa que les decía, la vista 360, donde yo tenía facturación, por ejemplo, como uno de los ítems, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, eso lo está sacando en vivo del sistema. No hay nada que copiar, ningún proceso de sincronización, nada por el estilo. Eso hicieron una factura, entra directamente visible acá. Es más, vamos a ver ahora en un segundito, cuando a José le acepten el presupuesto, un clic y eso se transforma en un pedido listo para facturar en Tango, etcétera. Así que no hay ningún trabajo extra, eso está ya embebido dentro de lo que es el núcleo del sistema. Bien, seguimos. Entonces, después José de enviar el presupuesto, ahí es donde entra este concepto de tarea que veníamos hablando y José se genera una actividad para decir, ok, la semana que viene quiero llamar a este cliente por este motivo. Perfecto. Entonces, ahí José se pone un recordatorio y se olvida, sigue trabajando con el próximo cliente. Y acá vamos a ver un poquito justamente eso del origen de datos de esas actividades. Acá entramos a la zona, digamos, de tareas del sistema. Nosotros arrancamos con la parte de tratativas, después vimos una partecita de presupuestos, una partecita, aclaro, y esto siempre lo hago en todas las presentaciones, la aclaración, vale la aclaración, que nosotros hoy estamos viendo, no sé, de presupuesto vimos el 2% de lo que hace el módulo. Si quisiéramos hablar completo del módulo de presupuesto, podemos estar 8 horas hablando solo de ese módulo. Obviamente mi idea la idea de esta presentación es tirarle los títulos de las principales cosas y después, en el caso que a alguien le interese, después ahondamos más en alguno de las partes específicas, ¿sí? Pero bueno, vimos muy rápidamente tratativas, presupuestos, vimos que el sistema tiene también todo, dentro de la vista esa 360 que hablábamos, tiene todo un módulo de adjuntos donde puedo intercambiar, enviar y recibir adjuntos con el cliente, etcétera, toda la conexión con las facturas, pedidos, etcétera. Todo eso me va a poder generar tareas, actividades asignadas al usuario creador, al usuario asignado, etcétera, ¿sí? Con todas esas tareas que yo voy organizando y generando día a día, o sea, hice un presupuesto, le puse una fecha de programación, automáticamente es una tarea, lo mismo para una tratativa, para un documento, para una factura, etcétera. Con todo eso voy a tener lo que llamamos el panel de tareas pendientes. En ese panel de tareas pendientes voy a tener una gran parte de filtros, donde voy a poder, justamente ahí es donde empieza a tomar valores eso que hablamos de las agrupaciones, etcétera, donde tenemos la posibilidad de filtrar por categorías, por fechas de compromiso, por prioridades, por el tipo de tarea, por usuarios. Entonces acá podré decir, hay ciertos usuarios que pueden ver todas las tareas, hay ciertos usuarios que pueden ver solamente sus tareas o de las que están subordinados en el árbol jerárquico. El sistema me permite definir un árbol jerárquico de usuarios, entonces yo podré decir, veo las tareas mías y la de los que están debajo mío, pero para arriba no puedo ver o cosas por el estilo. Entonces, este es el gran panel de tareas pendientes, en este caso de José. Cada uno cuando arranca el sistema a la mañana, lo primero y digamos, la pantalla principal que tiene por defecto es esta pantalla. Entonces, José arrancó hoy a la mañana, no se acuerda de lo que pasó ayer, anteayer o qué le debía a los clientes. Este es su calendario. Ahí puede empezar a jugar con filtros, decir, bueno, quiero ver, hoy me voy a dedicar a
no sé, porque cierra la promoción esta, entonces quiero ver la parte de toda la actividad de electrodomésticos, entonces me voy a dedicar a lleno a eso, entonces juego con los filtros, etcétera. Y José puede ver todas las tareas que tiene pendiente de eso, ya sea, ahí va a ser una mezcla de facturas, tratativas, presupuestos, pedidos, etcétera, ¿sí? Cada uno tendrá distintos orígenes según su actividad. El que se encarga, por ejemplo, de la entrega, y acá lo que le van a aparecer seguramente son comprobantes, ya sea pedidos o remitos. El que se encarga de cobranzas, el 90% de las actividades que le va a aparecer acá van a estar ligadas a una factura. Bueno, cada uno según el origen. José tiene distintas formas de verlo, tipo calendario, semana, mes, laboral, etcétera, o tipo grilla. De ahí empieza a filtrar, juega y dice, bueno, ok, quiero ver a, no sé, a quién le debo una visita para cerrar de determinado producto. Filtra todo eso y se encuentra con que a Integral Biológica tenía que hacer un seguimiento de ese presupuesto. Esto es una de las tareas que estaban programadas de esa actividad que estuvimos viendo recién, ¿sí? El concepto es sencillo, o sea, yo programo una tarea, el sistema me alerta en el momento de vencimiento de esa tarea, o sea, me sale un pop-up diciendo, sobre todo cuando la tarea tiene una hora de vencimiento, entonces si yo dije, esto haceme acordar el martes a las 3:15 de la tarde, 3:15, un pop-up diciendo tenés que llamar a tal cliente. Y esa tarea me va a ir quedando en este panel en la medida de que yo no haga, no la ejecute, ni la postergue, ni la cierre. Entonces, si yo, el concepto de este panel es, empiezo a trabajar con eso. Agarro en este caso la A de Integral Biológica. Desde ahí puedo, botón derecho, mandar un chat, un mail, hacer el llamado si tengo conectado la central telefónica. Entonces, o puedo entrar directamente a la ficha del cliente y trabajar desde ahí. Después de hablar 15 minutos con el encargado, digamos, en Integral Biológica, documento que eso quede para hacer una visita dentro de un par de días. Entonces, José directamente dice, ok, esto lo voy a visitar dentro de 4 días. Acá fíjense que está declarando que es lo que acaba de hablar, o sea, directamente eso va actualizando esa tratativa, esa actividad directamente desde este panel, va poniendo el resultado de la conversación, etcétera, y le dice al sistema que esto me avise dentro de 4 días, que va a ser cuando sea la visita. José, como no es, digamos, la empresa, esta Integral Biológica está en el centro y José no está por acá la empresa de José, dice, bueno, ya que estoy, voy a ver cómo llegar y qué otros clientes tengo cerca. Entonces consulta la ubicación de Integral Biológica, puede ver todas las tratativas o clientes activos que tiene dando vueltas cerca de Integral Biológica. Entonces de ahí dice, ok, ya que está, después pego una visita a multihogar, entonces le dice al sistema cómo ir de un cliente a otro. Bueno, tiene todo un módulo exclusivo de mapas con toda la parte de armado de recorridos, etcétera. Lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Llega el día de la visita de José a este cliente y acá arrancamos con la segunda vista o la segunda plataforma de esto que, para los que participaron y se conectaron antes de que empiece la presentación, en algún momento decía que el sistema era multiplataforma. El sistema hasta ahora lo que estuvimos viendo es la plataforma de escritorio, que es la clásica que se va a usar cuando ustedes están sentados en la oficina o sentados en una máquina conectados remotos a la oficina, pero en una máquina propia. Y después tiene una plataforma web que está destinada más que nada al manejo en la calle del sistema. Entonces yo digo, estoy viajando, estoy desde el celular, estoy en una tablet o en una notebook que no es la mía, no tengo el acceso a la red de la oficina, etcétera. Entonces tengo una versión tipo web, una versión web. Desde ahí, esto que estamos viendo es José desde su celular consultando ese panel de tareas que vimos hace un ratito en la versión de escritorio. De ahí puedo decir, ok, esto es la tratativa de Integral Biológica que recién estábamos trabajando. De ahí puedo ver el cliente. Esta es
lo mismo, el análogo a la vista de esa 360 que habíamos empezado a ver en la versión de escritorio. Las mismas solapas, facturación, tratativas, presupuestos, etcétera, con los datos del cliente. Desde acá puedo botón y llamar al cliente directamente, ver cómo llegar al cliente con la geolocalización del celular. Veo los contactos, entonces digo, ok, estoy llegando tarde, entonces quiero llamar al contacto directamente, desde ahí puedo iniciar la conversación. En el camino estoy viendo las facturas y qué es lo que me está debiendo, la cuenta corriente, cuánto me debe, qué le facturé la última vez, etcétera. Desde ahí puedo incluso bajar los PDF de la factura para enviárselos si quiero o consultarlos o enviárselos al cliente. Y finalmente José llega al cliente. Desde ahí tiene ese catálogo que estábamos viendo, digamos, hace un ratito en la versión de escritorio. Tengo la posibilidad de verlo directamente desde un celular. Con lo cual José en esa presentación, digamos, en esa reunión que tiene con el cliente, va consultando los artículos, consultando promociones, consultando precios, consultando stocks, etcétera, y puede ir, digamos, avanzando en lo que es la generación del presupuesto hacia el cliente. De vuelta, la misma pantalla que vimos no la voy a explicar, pues es exactamente lo mismo, la misma pantalla que vimos en presupuestos desde la parte desktop, donde voy a poder ir haciendo el presupuesto al cliente. Lo mismo voy a poder tener desde el celular. Entonces José va armando el presupuesto mientras va conversando con el cliente, agregando cosas en artículos en el cliente, etcétera. Y como esto necesita, perdón, José mismo ahí en el presupuesto va documentando esa actividad, lo que fue hablando, este seguimiento de tratativas que veníamos, digamos, viendo en la presentación. Declara cuál fue el resultado de la reunión, si tiene una fecha de próximo contacto, si tiene un seguimiento, lo mismo para seguir con ese juego de las tareas pendientes. Y como esto necesita una aprobación, después de hacer el presupuesto, le envía la carpeta, ese mismo concepto que vimos al principio, donde Paola le enviaba a José la carpeta, le envía la carpeta a su jefe para que haga la aprobación de ese presupuesto. El responsable del área, si hizo las cosas bien, cuando José llega a la oficina, ese presupuesto puede ya estar aprobado y listo para enviar al cliente de forma formal, ¿sí? Otro de los orígenes que tenemos, digamos, acá me pregunta Claudio, ¿se necesita alguna aplicación adicional para usar CRM desde el celular? Es la versión web, o sea, directamente entrando al portal web del CRM pueden utilizarlo. Eso va a depender, no sé si Claudio ya sos usuario del CRM, sí, es de las licencias que tengas contratadas. Hay posibilidad de contratar, después ya lo vamos a ver al final, que hay un tema de comercialización. Pueden ser licencias desktop, licencias web o ambas simultáneas. Así que eso es un tema de licenciamiento. Luis me pregunta, consulta, ¿qué herramientas hay para seguimiento gerencial de rendimiento de ventas y otros KPI? Luis, dame media horita que llegamos justamente a esa parte. Hay slides específicos de eso, así que ya vamos a ir. Y Roxana me pregunta por la grabación, sí, esto se está grabando, así que después al final te mandan el link. Bien, otro de los orígenes es, ok, el cliente compra a través de la web. Esa compra puede ser a través de un portal que ustedes hoy ya tienen, conectado con un e-commerce, un Magento, Vitex o tienda, lo que sea. O puede ser directamente con un portal interno que tiene el sistema donde le puedo exponer a mis clientes los artículos para que justamente hagan un pedido. Ese cliente entra con un usuario y contraseña, ve el catálogo que yo le disponibilizo, etcétera. De ahí elige los artículos, cantidades, condiciones, etcétera. Hace el pedido, esto después le llega una alerta al vendedor diciendo, ok, tal cliente hizo un nuevo pedido, el presupuesto número tanto. Y después ese vendedor hace el seguimiento de ese presupuesto como habitualmente, digamos, hace el seguimiento. Que puede ser que ese presupuesto requiera, por ejemplo, una aprobación. Entonces, para eso, ahí yo tengo
tableros específicos, que esto es un ejemplo de algo que se puede armar. Obviamente, este tipo de tableros son customizables, diseñables por cada uno. Después vamos a ir, hay una pantallita hacia el final de cómo es la definición de este tablero, que es bastante sencilla, donde ustedes pueden crear sus propios indicadores de información, en este caso, para que yo voy a usar para la aprobación o no de ese presupuesto. Entonces, me acaba de entrar un presupuesto con una condición de venta particular, alguien tiene que aprobar ese presupuesto, entra acá en la carpeta del cliente en cuestión. Uno de los tantos, ahí vamos a ver, hay varios métodos, pero uno de los tantas vistas que tiene es la posibilidad de tener un tablero de estos, donde yo pueda estar viendo ahí información de las ventas, de la facturación, de la cobranza, etcétera, para ver un poquito cómo viene la relación comercial con ese cliente. No solo a nivel comprobantes, como estamos viendo acá, que estoy viendo información de facturación, cobranzas, etcétera, sino también a nivel hasta de actividades, de reclamos, de tratativas, o sea, cualquier cosa que esté dentro del sistema, CRM, el sistema de gestión, etcétera, la voy a poder tener acá dentro del tablero. Otra de las cosas que tengo justamente para consultar y poder tomar esa decisión de aprobar o no un presupuesto es lo que llamamos todo el historial del cliente. Entonces yo, parado en cada cliente, tengo la posibilidad de ver una línea de tiempo donde voy a tener toda esa actividad que fue pasando con el cliente. Ahí voy a poder tener lo que fue pasando en tratativas, presupuestos, qué me pidió, qué le facturé, la cantidad de llamados telefónicos, los reclamos de cobranza, los mails, las horas insumidas por mis técnicos si tengo la parte de servicio, etcétera. Tengo toda una línea de vida de ese cliente para decir, ok, hace 2 meses que yo a este cliente no lo trato, no lo veo, no hablo. Quiero ver qué pasó en esos últimos meses. Ahí tengo todo un detalle de todo lo que fue intercambiando toda la empresa. Vuelvo a repetir, permiso mediante. Tengo un detalle de todo lo que fue intercambiando la empresa con ese cliente. Y además, después específico en la parte de facturación, esto es lo que hablábamos al principio, esa vista 360, esta es la ventana de la carpeta de este cliente, donde en la parte justamente de facturación tengo un análisis específico de qué es lo que estoy facturando, deuda, cupo de crédito, cheques en cartera, etcétera, como para tener una sensación de cómo está la salud crediticia financiera de ese cliente con nuestra empresa. Ahí veo qué es lo que me debe, en qué plazos me está debiendo, cuánto tengo de cheques, cuánto tengo de cheques postdatados, cuánto es el promedio de días de pago, etc. Y después otro de los tantos formas de trabajar con la parte digamos, de consultas para justamente orientado a la aprobación. Después vamos a ver que hay un montón de otras consultas, pero es la posibilidad de tener informes o tableros prearmados con información específica, que es, esto es lo que en el sistema se llama el módulo del CRM Go Live. En ese módulo, si bien el sistema viene con varios ejemplos prearmados de distintos informes, etcétera, la idea es que cada uno pueda armar sus propios modelos. Y esos modelos vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, que son varias cosas que se pueden ir haciendo con cada uno de esos modelos. La primera opción, que es la que vemos ahora sencillo, es decir, tengo un informe donde yo pongo ciertos parámetros, no sé, una tasa anual, determinados parámetros para sacar el informe y en función de eso el sistema hace determinados cálculos y me presenta una grilla en este caso, con la posibilidad de hacer un drill down, etc. Esta grilla, obviamente, repito, esto es un ejemplo solo de algo que se puede hacer. La idea es que después cada uno pueda customizar sus propios modelos a partir de esto, si bien el sistema, repito, viene con algunos ya prearmados, pero la idea es que cada uno arme o se customicen sus propios modelos. Entonces, en este estoy viendo la deuda vencida, vencer, los plazos, cuál es la factura más vieja, cuál es el costo financiero según la tasa que le puse arriba en los parámetros, etcétera. Cualquiera de esos cuadros que pueda tener un doble clic y abro un detalle de cómo se compone ese valor, etcétera.
Con todo esto, es varios ejemplos de lo que tiene un supervisor o un gerente para hacer la aprobación. En este caso, recuerden que todo esto vino de la aprobación del presupuesto que José hizo en el cliente. Después de todo eso, alguien decide, ok, ese pedido se pasa, ese pedido está ok. Entonces, directamente desde ahí hacen el pasaje. Acá vuelvo a insistir, todo esto está resuelto con el sistema. Esto un clic mediante, no hay ningún retipeo, volver a pasar información, etcétera. Esto se generó un pedido listo para facturar en el sistema de gestión. Entonces, le doy confirmar, eso me generó un pedido, ahí toma la posta el sistema de administrativo contable para la facturación, etcétera. Y ahí damos el ejemplo en este caso, si bien después siempre aclaramos que es mucho más amplio, pero que el sistema me permite que cada evento, cada acción que yo hago en el sistema, por ejemplo, recién pasar un pedido, puede disparar a alguna ejecución de algo. Por ejemplo, mandar un mail. Esas acciones son infinitas, o sea, después de decir, cada vez que actualizo un cliente, cada vez que le cambio determinado parámetro a un comprobante, cada vez que hago una anulación, cada vez que, etcétera, en cada uno de los eventos que tiene el sistema, se pueden programar disparadores y después esas acciones pueden ser desde algo clásico como mandar un mail, un WhatsApp, un chat, etcétera, algo un poco más complejo de decir, eso, no sé, cada vez que hay una factura, quiero que me cree una actividad para el reclamo de esa cobranza. Cada vez que se pasa un pedido, quiero que eso le mande un aviso a la parte de expedición que lo tiene que preparar. Cada vez que se entrega un pedido, quiero que le mande un mail. Bueno, ese tipo de cosas son totalmente configurables. Esto es un ejemplo solamente que damos. Decir, ok, cada vez que se pasó un pedido, le llega un mail a alguien para que ejecute o haga el seguimiento, digamos, de lo que es ese pasaje. Ahí contesto un par de preguntas que tenía dando vueltas. Federico me dice, veo que todo está orientado a productos. ¿Se pueden montar tablas de precios de servicios customizados? Sí, a ver, repito, nosotros en la parte de presupuesto vimos, decía, ni el 2-3% de lo que es el módulo en sí. Ahí, en el caso que nosotros estamos explicando, es una empresa de venta de lavarropas. Obviamente esto, si ustedes tienen una empresa de venta de servicios, armado, etcétera, se adapta según la necesidad de cada empresa. Así que, como decía al principio, esto es una presentación general. Federico, si les interesa y les sirve el sistema, después más que contentos en hacer una presentación uno a uno de todo esto, ¿sí? Ver cómo se aplica al caso específico de ustedes. Y después me preguntan, ¿los informes se sacan solo cliente por cliente o hay forma de realizar un informe, por ejemplo, de deudas vencidas de todos los clientes deudores? Sí, por supuesto, departamento contable, no dice el nombre. Sí, por supuesto, hacia los informes generales vamos a ir un poquito más adelante, vamos a llegar, créanme a eso, pero sí, eso obviamente sí. Entonces, nos habíamos quedado en que se pasaba a pedido para facturar y seguir el circuito. El próximo paso, obviamente, a ver, yo estoy mostrando un poquito el sistema de forma general. Después habrá algunos que, no sé, esto que voy a mostrar ahora, la parte de expedición, armado y piqueo, no lo tienen y cada uno después irá implementando el sistema o las funciones que necesite de cada parte del sistema, ¿sí? Próximo paso que podría hacer es, puedo tener una consola de preparación de pedidos. Entonces yo tengo todos los pedidos que se fueron pasando, que están pendientes de preparar. Tengo una consola donde puedo, desde un escritorio o desde el celular o desde una colectora móvil, ver esos pedidos, hacer el piqueo de esos pedidos. Entonces yo tengo ahí el detalle de los artículos que tengo que preparar, ya sea para uno o varios pedidos en conjunto. Con todo eso después, si tengo un lector de código de barra, puedo armar lo que en la jerga se llama el picking ciego. O sea, yo tengo la hoja de piqueo para levantar la mercadería y después el picking ciego para hacer el control de que esa mercadería
que acabo de bajar de la estantería sea la que corresponde total y completamente con el pedido que estoy preparando. El sistema ahí me alertará de desvíos, si estoy poniendo mercadería de más, de menos, de un artículo distinto, etcétera. Y todo eso después, impresión de etiqueta, yo puedo imprimir la etiqueta por cada bulto que voy armando, voy gestionando paquetes, entonces voy a ir preparando los paquetes y los bultos para lo que es el envío. Luego, para la parte de entrega, segundo ejemplo que vemos acá en esta consolita del live que habíamos visto hace un ratito, tengo la posibilidad de gestionar y programar las entregas. Acá puedo organizar mis recorridos por zonas, por transporte, por tipo de mercadería. Yo puedo decir, tengo mercadería que tiene que ir refrigerada, entonces va con determinados camiones y otra mercadería que no es refrigerada, entonces va con otros camiones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo de acá tengo todos los pedidos o todas las entregas que tengo que programar. De ahí puedo programar, puedo ver el detalle de ese pedido, ver simplemente tener sumatorias para decir, ok, todo esto que yo estoy poniendo, me suman 38 metros cuadrados, me entra o no me entra, o me suma tanto peso, me sirve o no para este camión, etcétera. Con todo eso puedo programar ese pedido. Acá era acción evento, que incluso con esto que yo les contaba hace un ratito, el hecho de programar un pedido puede ser que le mande un WhatsApp al cliente diciendo su pedido está programado para mañana a las 4 de la tarde. Tengo toda una lógica de recorrido donde yo tengo un optimizador de recorrido, etcétera, donde tengo la posibilidad de imprimir un informe tipo este para que mi transportista se lleve en el camión para hacer las entregas, donde me dice qué tengo que bajar, qué bultos tengo que bajar en cada uno, qué clientes tengo que visitar, incluso si el transportista cobra, también si tengo o no deuda pendiente para cobrar, etcétera. Y esto era lo que les decía, que después estas acciones pueden disparar eventos. Por ejemplo, algo que se usa bastante es luego de la entrega que el transportista en el remito lo marque como entregado, ya sea simplemente poniendo una marca de entregado o incluso desde el celular sacando la foto al remito firmado por el cliente para que ese documento quede adjunto. Entonces con eso yo de vuelta puedo mandar un mail, puedo mandar un WhatsApp al cliente avisándole que su remito, muchas gracias por su compra, le mando el escaneado de el remito firmado, etcétera. Y otra de las cositas que tenemos en la parte de presupuestos es lo que habitualmente se llama backorder, que es la posibilidad de que yo vaya tomando pedidos de mis clientes a sabiendas de que no tengo stock, pero que tengo stock pendiente de recibir. Entonces el cliente sabe que hoy, mañana o pasado no le voy a entregar la mercadería, que esa mercadería tiene fecha de arribo dentro de una semana, un mes, y queda a la espera de ese arribo. Cuando llega esa mercadería, yo hago el ingreso, como hacen habitualmente, de esa mercadería en el sistema, y después tengo una consola donde puedo gestionar todos esos pedidos de backorder y asignarle esa mercadería que me acaba de llegar a cada uno de esos pedidos según distintas prioridades. Puedo decir, mi prioridad es el pedido más viejo, es el primero que se lo lleva. Mi prioridad es el cliente que más me compra, es el primero que se lo lleva. Mi prioridad es que le quiero dar un poquito a cada cliente, etcétera, etcétera. Yo puedo gestionar todo eso. Tengo la posibilidad de consultar justamente todo ese detalle de qué tengo comprometido, cuánto me pidió, cuánto ya le entregué, etcétera, y gestionar que esa asignación de mercadería sea en forma manual, automática o semiautomática, que sea automática más algún override manual que yo digo, bueno, ok, este es el concepto automático, pero yo en este no le voy a entregar una unidad de menos, entonces le saco a este cliente una y le pongo así ya queda completada la entrega, bueno, cosas por el estilo. Se puede gestionar un clic y todo eso se transformó en todos pedidos de facturación / entrega listos para seguir para adelante. O sea que me permite, digamos, manejar en forma mucho más sencilla justamente toda esa asignación de ese backorder. Y finalmente, acá terminamos un poquito con la parte del núcleo del módulo de presupuestos, un resumen muy breve. Yo tengo la emisión del presupuesto, desde ese presupuesto puedo todo el circuito de autorizaciones,
obviamente toda la parte de seguimiento comercial, las activaciones, el envío por mail. Tengo la parte de versiones, pero decíamos, para los que manejan algún tipo de certificación, sobre todo, actualizaciones de precios por índices, por coeficientes, por listas de precios nuevas, etcétera. Tengo todo el manejo de las entregas, la conexión con el sistema de facturación para que eso pase a pedido, se facture, se remita, etcétera. Una cosa que no comentamos, bueno, el tema de los rechazos. De cada operación yo puedo guardar y registrar el motivo y y después tener las estadísticas de rechazo. Entonces yo puedo decir, ok, quiero ver al final del periodo cuántos miles de pesos me estoy perdiendo de facturar o vender por tiempos de entrega, por precio, por stock, por lo que, etcétera. Entonces tengo la posibilidad de clasificar esos rechazos para después tener ese tipo de análisis. Bien, hasta acá la parte de presupuestos. Llegamos desde un presupuesto hasta la emisión del pedido, del remito, la entrega y la factura. Facturamos y ahora, si tenemos suerte, tendríamos que cobrar. Entonces, entra, ¿se acuerdan cuando arrancamos al principio? Les sabíamos que decíamos quiénes usan el CRM. Uno de los principales era la parte de ventas. Y otro era también la parte de reclamos de cobranzas. Entonces, hay toda una logística, un módulo específico, digamos, para manejar la parte de cobranzas, donde yo puedo tener que cada vez que se genera una factura, se genera automáticamente una actividad de cobranzas para que alguien llame y reclame esa factura, que la tratativa o el reclamo de la factura se genera automáticamente cuando se vence la factura, 2 días antes del vencimiento, etcétera. O puedo tener un panel manual, tercer ejemplo del live que estamos viendo, donde, por ejemplo, estoy viendo todas las facturas que tengo pendientes en el sistema y de ahí puedo asignar tratativas o tareas de reclamo a los distintos cobradores, que esos cobradores pueden ser el mismo vendedor de cada factura, el vendedor de cada cliente, un cobrador específico o distintos cobradores asignados a distintos clientes, o que yo tenga un circuito de cobradores donde el primer reclamo lo hace una persona, después de 15 días, si no logró ejecutar la deuda, pasa otra y va pasando la deuda según la antigüedad o según alguna característica, etcétera. Bueno, con todo eso, desde un panel similar a este, puedo ir asignando esas tareas. Y acá vale la aclaración que cualquiera de los paneles que estamos viendo del live, ya sea de informes o de ejecución o de generación, como en el caso que estamos en este modelo, lo que estamos generando son tareas dentro del sistema, que cualquiera de estos modelos puede ser que se ejecute en forma manual, como lo estamos viendo ahora, o que se ejecute en forma automática y programada con alguna frecuencia determinada por el usuario. Entonces yo puedo decir, todos los viernes a las 6 de la tarde quiero que se le envíe una planilla con este informe a determinadas casillas de mail. O todos los días, al final del día, quiero que se generen las tratativas de las facturas que se generaron en ese día. Bueno, es todo ese tipo de cosas, ya sea envío de un informe, envío de mail, generación de actividades, etcétera, son programables dentro del sistema. Acá, Roxana, que es nuestra encargada de cobranzas, empieza a trabajar con todas esas facturas, ve que algunas las excluye porque esta no vale la pena reclamarla, esta ya está en gestión y ya me dijo, entonces va jugando con todo eso, y con todo eso genera un montón de tareas pendientes, en este caso para nuestra cobradora, que es Andrea. Andrea, de repente, después de que Roxana ejecutó eso, le van a salir un montón de tareas pendientes, y Andrea, con el mismo concepto que veníamos hablando con José, va a ir consumiendo esas tareas, va a ir trabajando con cada una de esas cosas. Obviamente, todo esto después el sistema tiene la conexión con el horario de pago del cliente, de reclamo de cobranza del cliente, donde yo en la carpeta del cliente, uno de los tantos datos que viene predeterminado es el horario de cobranza, de reclamo de pagos. Entonces yo puedo decir, ok, a este cliente hay que llamarlo los jueves de 10 a 10 y cuarto, y si no lo llamo en esa ventana, ya entro en la semana que viene. Entonces acá
el próximo jueves a las 10:15 ya le generó una tarea a Andrea para que recuerde de llamarlo en ese momento, le va a salir una alerta, etcétera, ¿sí? Desde acá, Andrea gestiona, decíamos, las tareas como las venía, el ejemplo que veníamos trabajando con José, llama, botón derecho, ve el cliente, manda un mail, hace el reclamo, hace el seguimiento, la pospone, hace un comentario, etcétera, hace todo el trabajo con ese panel de tareas. Otro de los ejemplos que, ahora vamos a un cuarto ejemplo, hasta ahora vimos informes, generación de tratativas, generación de actividades, ahora vamos a uno que es de envío masivo, envío de mail o WhatsApp, eso depende después del canal que quieran usar, pero envíos masivos hacia mis clientes. Entonces yo acá podría tener un modelo de live de un envío masivo de reclamo de deuda que según determinados criterios, podré decirle, quiero que acá me aparezcan los clientes de que me deben más de tantos miles de pesos a más de tantos días, que están en tal situación, etcétera. Con todo eso me aparece un listado de todos esos clientes, ahí podré marcar, desmarcar, si lo hago en forma manual o si se hace en forma automática, que el envío sea automático y programado. Y con todo eso el sistema me puede mostrar, en este caso, la vista previa a quién le voy a mandar, yo puedo estar cambiando, etcétera, y me puede armar, repito, esto es un ejemplo de las tantas cosas que se pueden hacer, esto es programable y configurable en cada instalación, este es uno de los tantos ejemplos que viene ya prearmado en el sistema, pero después el envío puede ser el formato y el concepto que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces, esto me puede armar un mail donde me dice, estimado fulanito, deuda en cuenta corriente es de tanto, se compone de la deuda vencida, deuda a vencer, etcétera, detalle, un PDF con el listado el informe de cuenta corriente, etcétera. Además, para toda la parte de envíos de mail, el sistema me permite trabajar con lo que es el seguimiento y notificación de apertura. Esto está disponible en todos los envíos que tengo desde el sistema. Lo mostramos acá para el envío de un reclamo de deuda, pero está desde un presupuesto, de un envío de un mail de información del cliente, un envío de marketing o cualquier tipo de envío. Entonces yo puedo tener eso activado y lo que me va a hacer es que cada vez que ese cliente abra el mail, si yo activo la notificación, me va a salir justamente una alerta avisando que ese cliente acaba de abrir ese mail que yo le acabo de enviar o que le envié hace un mes. Entonces, esto, repito, puede ser para el envío de una factura, de un reclamo de deuda o de un presupuesto. Entonces, piensen esto orientado, por ejemplo, a un presupuesto, le mando un presupuesto, hablo, qué sé yo, a la semana veo que el cliente abre el presupuesto, momento ideal para tomar el teléfono, llamarlo y ver a ver si quiere seguir, enviar, qué le pareció, etcétera. Esto junto con el módulo de mails que vamos a ver un poquito más adelante, ahí tengo el detalle, más allá de la alerta de que el cliente acaba de abrir ese mail, después entrando en el mail, desde el módulo de mail del sistema, me aparece el detalle de todas las aperturas, cuándo se envió, cuándo se sincronizó, etcétera, toda la información que tengo de ese correo. Ahí alguien me pregunta, ¿los envíos solo trabajan con correo de Outlook o puede realizarse con cualquier otro sistema? Sí, es con cualquier sistema de mail. No es solo con Outlook, pueden conectarse con cualquier motor a través de SMTP y MAP, se van a poder conectar con cualquier motor, sea Google, Microsoft 365, lo que sea, o un servidor de correo propio que tienen ustedes en la empresa, lo van a poder conectar. Bien, entonces seguimos en la actividad en este caso de Andrea, donde después de Andrea de estar hablando con el cliente, reclamando, etcétera, en algún momento llega a conseguir fecha de pago para determinadas facturas, lo mismo que habíamos hablado para la parte de actividades, presupuestos, tareas, etcétera, va documentando todo eso. Ella puede marcar ahí que tiene fecha de pago prometida para que eso después se ejecute a través de algún panel para que quien tiene que ir a retirar los pagos haga el seguimiento, geolocalización, etcétera.
nada, un resumen muy breve de lo que vimos recién, la generación de tareas en forma manual o automática desde la facturación. Este, siempre insistimos, es un módulo de los que es más sencillo a la implementación y es muy rentable el resultado, el poder bajar un par de días el tiempo de cobranza, sobre todo en el ámbito que vivimos actualmente. Es uno de los módulos que esto en un par de horas se implementa y sobre todo se nutre de toda la información que hoy ya está en el sistema, porque ya todas las facturas, deuda, cuenta corriente, etcétera, ustedes ya lo están trabajando. Entonces es un módulo muy sencillo de implementar y que da muy buenos resultados en forma muy rápida, ¿sí? Bien. Tomo un trago de agua. Y seguimos. Presupuestamos, entregamos, facturamos, si tuvimos suerte cobramos. Ahora entramos en la parte de lo que es el servicio postventa. Nosotros íbamos hablando de las distintas plataformas que tiene el cliente, el usuario para ingresar, pero también el cliente tiene su propia plataforma donde yo podría estar publicándole, esto damos el ejemplo en servicio, pero también entra para presupuestos, donde yo podría estar publicándole un portal donde mi cliente pueda estar viendo, en este caso, los servicios o los reclamos que tiene abiertos. Después yo podré filtrarle por determinados estados, etcétera, como para que vea todo o no. Y también la posibilidad de generar nuevos pedidos de servicio de mantenimiento, correctivos, etcétera. Entonces, en este caso, a distribuidora de Lombardi se le rompió el lavarropas, entonces entra en el portal, crea un nuevo ticket de servicio, ahí yo podré decirle qué datos son los que quiero que el cliente pueda ver y gestionar de sus equipos, podré darle todo, podré darle solamente determinados 3, 4 campos básicos que son los que quiero que complete, ahí podrá incluso después el mismo cliente consultar el estado del avance del pedido que fue pasando, qué comentarios pone el técnico, etcétera. Y con ese portal, mi cliente directamente carga ese pedido le llega una alerta al jefe de servicio técnico diciendo distribuidora Lombardi acaba de cargar un pedido de reparación para el lavarropa modelo tal que está llegando o que hay que ir a buscarlo o que hay que ir a arreglarlo al domicilio del cliente. Desde ahí, el encargado de servicio puede estar consultando otra de las tantas partes de la información que tenemos de esa vista 360, todos los equipos que tiene este cliente. Entonces ahí podré ver todos los equipos que tiene el cliente, ver ese lavarropa, parado en ese lavarropa, verle el historial de las cosas que se fue haciendo, las reparaciones, etcétera, ir consultando toda la actividad que fue teniendo ese mismo. Sabrina me pregunta si existe la posibilidad de registrar algo en proveedores. Créeme que en un par de slides viene algo específico de proveedores, así que sí, existe. En un ratito hablamos de eso. Calendario de servicio, entonces Raúl, con ese reclamo de distribuidora Lombardi, busca un hueco donde asignar ese pedido, simplemente arrastra, dice, ok, Juan, acá la tarde la tiene libre, así que lo va a hacer el miércoles, lo arrastra y ya quedó asignado para Juan. Alerta a Juan, un mail, un WhatsApp, etcétera, avisando, ya tenés un pedido para tal día, alerta el día anterior. Aviso al cliente, la posibilidad en muchos casos se implementa la posibilidad de que al cliente le llegue una notificación el día anterior. Acordate que mañana es el turno con el técnico que va a pasar a las 8 de la mañana, tenete listo el certificado, esto, no sé, lo que sea. Todo eso de vuelta es parte de lo que se puede automatizar. Obviamente la impresión del pedido, esto lo mismo que para el presupuesto, totalmente customizable, etcétera. Y ahí entramos en el recorrido del técnico. O sea, ese técnico fue acumulando pedidos para cada uno de los días. El técnico puede ver ese recorrido, puede organizar, puede cambiar y decir, no, a este hablé y quiere a la mañana en vez de a la tarde, reorganizar todo eso, ver ese recorrido, imprimirlo, etcétera.
y eventualmente ese técnico llega después al cliente. Ahí Sabrina pregunta, ¿los envíos de mail solo trabajan por correo de Outlook? No, esto ya lo contesté antes y no, es con cualquier... ahí no pude escuchar la respuesta, sí, con cualquier sistema de mail se va a poder conectar. Entonces, llega el día de la visita del técnico. El técnico con el celular en la mano, vuelta, ahí vemos la otra cara, digamos, del sistema, la versión web, donde ese mismo panel que tenía Raúl en el técnico, etcétera, ahora un técnico puede tener de su propia agenda o de todos los usuarios si tiene permisos, etcétera. De ahí ve todos los clientes que tiene que visitar el día de hoy, se para sobre uno de esos pedidos, abre, ve ese detalle del pedido, los datos, de vuelta, los permisos y datos que le quieran dar a cada uno de los usuarios. De ahí tiene todos los datos del pedido, cuál es el domicilio, el responsable, la falla, etcétera. De ahí el técnico va a poder cargar horas de trabajo o actividades que hizo sobre cada uno de esos equipos. Entonces va a decir, ok, estuve 2 horas o 1 hora trabajando con este equipo, arreglando tal cosa, tenía este problema, etcétera. Va a poder cargar insumos o repuestos que tiene que poner en ese equipo. Entonces esto después va a tener todo un control del sistema de los stock de los técnicos, va a ir descargando de ese stock, va a tener después la posibilidad de hacer reposición en las camionetas valija del técnico, va a tener el control de las devoluciones que tiene que hacer de repuestos dañados que tuvo que cambiar, entonces al final de la semana cambió un display, entonces me tiene que dar el display quemado que tenía el cliente, etcétera. Tiene todo un modulito específico, digamos, de control de todo eso. Va a poder meter documentos o fotos adjuntas, desde el celular directamente saca la foto y lo asocia, lo suma al pedido. Y tengo la posibilidad también de que el cliente me firme directamente sobre el dispositivo. Una vez cerrado ese pedido, ejecutado ese servicio, entra de vuelta, digamos, vuelve, si quieren, en este caso, a Raúl, que era el encargado de servicio técnico, para que haga ciertos controles. Ahí ve lo que puso el técnico, lo que declaró, lo que estuvo haciendo, etcétera. Y ahí tiene el detalle de esto que decíamos de las horas, lo que se estuvo haciendo, los insumos consumidos. Si tiene, una cosa que no habíamos comentado, la posibilidad de hacer compras a terceros, es decir, yo tengo cierta parte de la reparación de este equipo, no sé, me viene el lavarropa, ahora tengo que hacer una rectificación del motor y esa rectificación no la hago yo, sino que se la mando a un proveedor externo para hacer esa rectificación, entonces desde ahí puedo asociar la orden de compra en el sistema, ya vamos a ir un poquito más adelante al módulo de proveedores específicamente, pero genera automáticamente una orden de compras a un proveedor para que después se haga todo el seguimiento, la recepción, la factura, etcétera, y todo eso después entra justamente en un análisis de costos de ejecución de servicio que tiene el sistema, ¿sí? Después de todos los controles que pueda hacer Raúl en lo que es el servicio, directamente botón, pasa pedido, lo mandó a facturar y sigue el circuito, después se entra con el módulo de cobranzas, etcétera. Bueno, esto es un breve resumen de lo que es el servicio. El módulo de servicio, el módulo de servicio también está, no lo vimos, pero está muy vinculado con la parte de presupuesto, depende de cómo sea la gestión de cada uno. Algunos arrancarán por la parte de servicio, ese servicio después podrá generar un presupuesto, que después si es aceptado lo que se factura es el presupuesto, o al revés, donde arranco de un presupuesto, el presupuesto aceptado después se transforma en una orden de servicio, ese servicio se ejecuta, pero lo que se factura después el servicio, etcétera. Bueno, el sistema les permite con esos dos módulos estar yendo y viniendo, digamos, de un lado hacia otro para trabajar con todo eso. Y bueno, pues un poco lo que le estuvimos viendo recién. Ahora, módulos generales, un poco, respuesta a una de las preguntas que me preguntaban de información un poco más global, no específica de clientes.
informes, tableros de control, indicadores, etcétera. Vamos a ir viendo algunos como para ir dando algunos ejemplos. Primero, la estrella, digamos, sobre todo para lo que es control gerencial, el modulito de indicadores tablero de control. Repito, es el mismo concepto que tiene el sistema en el resto de los módulos. El sistema me va a permitir, viene con un montón de tableros ya prearmados, después yo podré ir armando o modificando, customizando mis propios tableros. Ahí puedo tener cualquier tipo de indicador georreferencial, indicadores de tipo tabla, indicadores de tipo alcance para objetivos, indicadores de barra, de torta, de burbuja, etc. Esto obviamente está disponible desde el escritorio o también desde la versión web. Y sobre todo acá lo importante es que puedo estar cruzando cualquier información que esté dentro del sistema, sea de facturación, de actividades, de llamados, de envíos de mail, de lo que sea, yo puedo armar un tablero para ir analizando esa información. La generación de eso, el origen de datos, generalmente ya están prearmados en el sistema. Cada uno puede armar sus propios orígenes, pero hay un montón que son los multidimensionales, que son informes ya para el que está acostumbrado a trabajar con informes multidimensionales, tablas dinámicas, tablas pivot de Excel. El sistema de todos los módulos ya vienen multidimensionales armados, entonces yo tengo de presupuestos, de servicio, de factura, no sé, de horas, de llamados, de mails, etcétera. Entonces, generalmente el origen puede llegar a ser alguno de esos orígenes, digamos, de los multidimensionales, que me va a permitir tener información súper detallada de cada uno de los módulos. Y después, para los que trabajaron con armado de gráficos desde Excel, es muy similar, donde yo tengo para cada uno, bueno, tengo los distintos tipos de indicadores que tengo disponibles, tengo todos los datos de la consulta de origen que tengo de esos que hablábamos de las multidimensionales. Ahí podré definir distintos permisos para que algunos usuarios puedan ver o no ver algo del sistema, que puedan ver del tablero pero solamente de los clientes a los cuales ellos tienen acceso y no de toda la empresa. Bueno, tengo distintas partes de permisos. Y después la configuración de gráfico es simplemente arrastrar cada uno de los campos. Si yo estoy, no sé, haciendo un gráfico de torta, le digo cuáles son los valores, cuál es la serie y cuáles son los argumentos, etcétera. Y es ir arrastrando cada uno de los campos, decirle si de esto quiero la suma, la cuenta o lo que sea, y armo mis propios tableros. Por otro lado, tenemos toda la parte de informes digamos, de estos live que fuimos hablando. Hacemos un breve repaso agregando algunos más en los ejemplos. Ahora habíamos hablado del primer ejemplo de un informe tipo tabla con opción del drill down, etcétera. Tengo la posibilidad de hacer ese tipo de informes. Tengo la posibilidad de hacer generación de actividades, sea de tratativas, de reclamos, de lo que sea. Yo tengo la posibilidad de ir generando actividades y tengo la posibilidad de hacer envíos masivos. Esos envíos masivos nosotros los vimos para la parte de deuda vencida, pero ahí el envío masivo obviamente es muchísimo más amplio y puedo hacer envíos de tipo marketing, de publicidad. Puedo decir, no sé, saqué una nueva línea de producto, entonces esto es el target de esta nueva línea, son los clientes que alguna vez me preguntaron o le vendí determinada otra línea, entonces le quiero avisar, segmento, mando, hago un envío masivo por mail, por WhatsApp o lo que sea. Tengo la posibilidad de hacer cualquier informe de tipo georreferenciado, donde puedo ver importes, actividades o lo que sea ubicadas en un mapa. Puedo hacer cualquier informe de tipo recorrido. Nosotros los vimos para la parte de expedición, pero esto después puede ser un informe de cualquier cosa que yo quiera hacer un recorrido de algo, de cualquier actividad dentro del sistema. Tengo la posibilidad de tablas pivot, tablas dinámicas directamente sin llegar a Excel, más allá que todo esto obviamente es exportable a Excel en forma automática, etcétera, pero tengo la posibilidad de armar tablas dinámicas directamente desde el sistema y tengo también la posibilidad de generar, en este caso, el ejemplo que estamos dando es generar presupuestos en forma masiva también directamente desde el sistema. Esto es muy útil para los que trabajan con algún tipo de abonos, garantías o cosas por el estilo. Entonces yo puedo
con determinado criterio, donde yo digo, bueno, no sé, cada equipo tiene un vencimiento de la garantía y yo lo que le estoy presupuestando a este cliente es la renovación de esa garantía, entonces en función de la fecha de vencimiento de la garantía, etcétera, voy a generarles un presupuesto a mis clientes en forma automática y que 2 segundos después, con el envío de mail, le hago un envío masivo de esos 50 presupuestos que acabo de generar, le envío todos esos presupuestos a mis clientes para la renovación de la garantía. Bueno, eso puede ser ese ejemplo sencillo de garantías o puede ser algo mucho más complejo para empresas que trabajan con algún tipo de abonos fijos, variables, donde esos abonos pueden ir variando según el consumido, adicionales, excedentes, etcétera. Toda esa lógica se puede poner en el sistema y se puede hacer la generación automática de todos esos presupuestos que eventualmente, si son abonos, se podrán convertir en forma automática en una factura, etcétera. Acá vamos a ir viendo varios módulos del sistema. Otro de los módulos interesantes que tiene el sistema es el tema de alertas o avisos. Yo puedo tener pop-ups, alertas, que ante determinada acción el sistema evalúe determinadas cosas y me muestre cierta información. Es decir, ejemplo que damos muy sencillo, cada vez que yo entro a un cliente, antes de hacerle un presupuesto, si ese cliente tiene deuda vencida de más de tantos días por más de tanto importe, quiero que me aparezca un cartel avisándome de la situación o que yo no le presupueste y no haga todo el seguimiento de un presupuesto que después sé que en 2 días más adelante, después de un montón de trabajo, no se va a aprobar porque tiene cheques rechazados, o porque ya que está, y cuando estoy hablando con el cliente, le digo, bueno, sí, mirate el presupuesto, pero ojo que tenés una deuda que si no, no te van a poder entregar la mercadería o lo que sea. Bueno, ese tipo de cosas, de cualquier cosa que esté en el sistema, nosotros decimos lo de deuda vencida, pero puede ser, no sé, si tiene un cheque rechazado, que avise. Si hace más de tantos meses que nadie habla con el cliente, que me salga una nota avisando que tengo que actualizar los datos para ver si cambió algún mail o un teléfono o cosas por el estilo. Cualquier cosa que yo quiera evaluar cuando estoy, repito, cuando estoy abriendo un cliente, cuando estoy generando un presupuesto, un servicio, etcétera, me va a permitir gestionar alguna alerta en función de eso. Otro de los módulos muy importantes que tiene el sistema es toda la comunicación para importación y actualización desde Excel. Nosotros vimos muy rápidamente en la parte de presupuesto que yo podía tener la importación del presupuesto desde un Excel, que es uno de los tantos orígenes que yo tengo acá, pero gran parte del sistema me va a permitir importar o actualizar desde Excel. ¿Esto qué significa? Yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de importar o actualizar clientes, contactos, tratativas, actividades, presupuestos, equipos, etcétera. Con lo cual, yo, por ejemplo, digo, no sé, acabo de recibir una base de datos con 1000 clientes que son los exportadores de la zona norte. No sé, mi empresa vende cajas de cartón que son un potencial cliente de esos exportadores, entonces desde una planilla que yo directamente desde esta pantalla defino dónde está cada uno de los datos o los datos que tengo. Entonces desde acá puedo seleccionar qué datos voy a importar y con esa importación automáticamente me generó los 1000 potenciales clientes, prospectos, leads y otra importación de tratativas para generar las actividades para que mis vendedores vayan gestionando esos clientes. Puedo decir, le asigno todas a un vendedor o tengo 5 vendedores y de esas 500 distribuyo aleatoriamente o por zona o por tipo de cliente o lo que sea y distribuyo esas tareas. De repente a cada vendedor le aparecieron 200 tratativas o 200 tareas para hacer a lo largo del tiempo o todas el mismo día, como yo quiera. Entonces, y después obviamente con todo eso que habíamos visto, podré hacer el seguimiento de esas tareas, ver el avance, etc. Así puedo importar un montón de cosas desde Excel. Otra de las cosas interesantes que tiene el sistema es toda la conexión con Outlook y con cualquier motor de sistema de correo. Entonces yo, por ejemplo, en la parte de agenda puedo enviar tareas al Outlook para que me las envíe directamente al Outlook o toda la sincronización de mails que tiene el sistema.
así en esa vista 360 que estábamos viendo al principio. Una de las tantas solapas que tiene el sistema es la solapa de mails, y en esa solapa de mails tengo todo el detalle de los mails enviados y recibidos con el sistema, etcétera. Obviamente, siempre repetimos, permisos mediante, donde algún usuario podrá ver o no todos los mails de todos los usuarios, algunos verá solo los de su sector, de su grupo, o solo los propios, o no verá nada. Acá en condiciones, digamos, sin ninguna restricción, desde la carpeta de cada cliente yo puedo ver los mails de todos los actores, de todos los usuarios del CRM que intercambiaron mail con este cliente. Entonces, acá ya no depende de que tenga acceso a la casilla de correo, al Outlook, al mail, o si se borró o no el mail en el origen, o si se explotó esa casilla. Yo me queda toda esa información metida directamente como consulta dentro de la carpeta del sistema. Ariel me pregunta si contempla el uso de otras planillas o solo Excel. No, es solo de Excel. Si tenés OpenOffice no es compatible. Y Majo me pregunta, ¿se pueden actualizar listas de precios desde Excel también? En realidad, como concepto general, el CRM no se mete en la parte de lo que es el sistema de gestión. La actualización de precios en realidad es propiedad del sistema de gestión, y sí, la respuesta es sí, desde el sistema de gestión se puede, si vos tenés el Tango, sin ningún problema puedes estar importando o actualizando los precios desde Excel, así que sí, no hay ningún problema. Mensajería interna, el sistema tiene un mini chat interno, chat de grupos, por usuario, la posibilidad de mandar adjuntos, etcétera. Bueno, no vamos a ahondar mucho, que ya estamos súper justos con el tiempo, pero tenemos todo un chat interno dentro del sistema. Tiene todo después la parte de ubicación de dispositivos. El sistema tiene la posibilidad de ir registrando el uso, si bien no es un sistema de geolocalización de celulares, pero sí me va a ir permitiendo que los dispositivos de uso remoto, una tablet, un celular o incluso una PC conectada al Wi-Fi o lo que sea, me vayan registrando la ubicación. Entonces, a medida que va trabajando el usuario con el dispositivo, ese dispositivo va a ir reportando. Entonces después puedo tener o un mapa de ubicación actual o de última ubicación reportada, o incluso un recorrido usuario por usuario. Digo, quiero ver las últimas 24 horas o entre tal fecha y tal fecha de este usuario, dónde estuvo, qué reportó, etcétera. Tengo toda esa posibilidad. Otros módulos que vamos a ir contando muy rápidamente. El sistema tiene todo un módulo de registro de horas, horas de técnicos, usuarios, digamos, actividades de trabajo relacionadas con mis clientes. Entonces, ahí yo puedo, cada uno de los usuarios del sistema puede ir registrando el trabajo que va haciendo con cada cliente. Entonces, Juan registra, estuve 2 horas a la mañana trabajando con este cliente, haciendo tal servicio, en una reunión, con tal llamado, etcétera. Al final del día yo puedo tener un informe o una alerta de que Juan no me cargó las 8 horas laborables del día, o al final de la semana, si no me cargó, mandar un mail diciendo, che, no me cargaste, o cosas por el estilo, y tener el control, ya sea interno para mis usuarios, es decir, cada usuario que vaya registrando sus horas y yo tener ese control de cuánto estuvo trabajando cada uno, o de cara al cliente, si, por ejemplo, no sé, para los que trabajan y ese es un cliente con un abono libre y yo quiero ver la cantidad de horas que se fueron en atender a ese cliente o en reclamar cobranza o en determinadas gestiones, yo puedo después estar haciendo análisis de por usuario, por sector, por cliente, por grupo, etcétera. Tenemos el módulo de proyectos y oportunidades. El concepto del proyecto es para los clientes, los que trabajan con ventas de un proyecto o una obra o cosas por el estilo, o que esa venta que trabajan con el cliente no es simplemente un presupuesto de 4 artículos, se lo mando, me lo acepta o no, sino que es una gestión más compleja que requiere otras conexiones, otras actividades relacionadas. Tenemos lo que es el módulo de proyectos. En ese módulo yo determino lo que es el proyecto en sí, fecha de probable cierre, probabilidad de cierre, el importe estimado del proyecto, etcétera, más allá de los campos adicionales que ustedes pueden
el mismo concepto que hablábamos, digamos, para la parte de en presupuestos de la posibilidad de generar campos y tablas adicionales, etcétera. Pero acá yo puedo declarar los proyectos de mis clientes, a ir asociando todo ese ida y vuelta de documentación con mis clientes, sea un mail, un adjunto, una factura, un presupuesto, una tratativa, una actividad, relacionada con cada proyecto. Puedo tener varios proyectos en simultáneo, después hacer análisis de rentabilidad de proyectos, saber cuánto le presupuesté, cuánto le facturé, cuánto le cobré, etcétera, hacer ese tipo de cosas. Y también tenemos lo que habitualmente se usa en esta parte, que es las tarjetas tipo Kanban, donde yo tengo un panel donde yo defino mi ciclo de vida del proyecto, mis distintas etapas. Entonces esto es el panel clásico donde, no sé, los viernes el vendedor se junta con el gerente, a ver, ¿en qué estás? Y mirá, tengo estos 5 proyectos que los tengo ahí en estos estados, etcétera. Bueno, a ver, nos paramos en este. Sí, mirá, le mandé este mail, le mandé esto, qué sé yo, tengo ahí todo el detalle. El gerente dice, bueno, sí, ofrecele tal cosa, pasalo a tal estado, y se va jugando con este panel que sirve justamente para el manejo y el análisis de esos proyectos. Tengo un módulo de llamados. Si tengo conexión con la central telefónica, voy a poder generar el llamado directamente desde acá, botón, y hago el llamado. Me va a registrar los llamados entrantes y salientes hacia determinado cliente, con lo cual, digamos, voy a tener el detalle de todos los llamados que tengo, etc. Ahí entra el módulo de proveedores, que me lo habían pedido hace un ratito, les prometí que estaba. Tengo toda la gestión así como vimos, sobre todo, ¿se acuerdan que al principio yo les decía esto, las siglas viene de customer, que es cliente, pero después vamos a ver que abarca otros sectores? Bueno, otro de los tantos sectores que abarca es justamente toda la parte de proveedores. Entonces, todo lo que estuvimos viendo con la parte de clientes, tenemos la posibilidad de también verlo plasmado en la parte de proveedores. Entonces, voy ahí. Incluso no es una de las tantas cosas que no llegamos a ver, pero desde un presupuesto yo puedo generar una solicitud de compra, una orden de compra, una carpeta de importación relacionada al presupuesto, para después tener esa relación de decir, ok, yo le vendí esto al cliente, que me di vuelta y se lo compré a tal proveedor, cuándo es la fecha de entrega, cuándo me llega, saber que corresponde a esa operación, etcétera. Bueno, tener todo ese seguimiento, además de tener los módulos específicos de compra, orden de compra, etcétera, carpetas de importación, etcétera, de donde yo, por ejemplo, no sé, en una factura de compras puedo generar actividades para hacer un reclamo, para hacer una devolución. De una orden de compra puedo hacer una actividad para el seguimiento de la entrega de esa orden de compra, etcétera. Otras de los módulos que tenemos dentro del sistema es toda la parte de auditoría. Todo lo que se haga dentro del sistema, sea generar un presupuesto, un cliente, actualizar datos, generar una tratativa, todo, absolutamente todo queda registrado en un módulo de auditoría. Obviamente que solo ciertas personas podrán tener acceso o no a ese módulo, nadie tiene acceso a borrar, etcétera. Así que queda todo súper registrado. Hay un módulo específico de consignaciones, ni lo explico, pero para los que trabajan con justamente el esquema de consignación, les maneja toda la parte de entrega, devoluciones, etcétera. Y hay un módulo específico de la parte de acopios, el circuito tradicional de acopio, donde muy común en, no sé, eléctricas, corralones, etcétera, donde viene el cliente, hace una compra inicial de determinada mercadería a definir, que todavía no está definida, pacta una lista de precios. Entonces me dice, mira, yo en el transcurso de los próximos 6 meses, 1 año, 2 años, me voy a llevar mercadería, pactamos una lista de precios, te dejo, son 2 millones de pesos, me los facturás y te los pago. Y después se va a ir entregando esa mercadería valorizada a la lista de precios que quedó congelada, con sus límites, sus vencimientos, etcétera. Y todas esas entregas se van a ir valorizando al precio pactado, etcétera. Va a ir descontando, voy a tener el resumen, voy a poder hacer el envío más automático del cliente con cada compra, o con todos los viernes a la tarde mandando un informe de cuenta corriente del acopio. Bueno, ese tipo de cosas tiene la gestión del módulo de acopios.
Hay otros módulos, no los llegamos a ni ver porque no llegamos, digamos, con el tiempo, pero hay un montón de módulos más que también ayudan a lo que es el sistema. Como cierre, quiero comentar un par de cositas. Algunas que entendemos que son ventajas importantes dentro del sistema. Bueno, fácil de usar, eso créanme, fueron viendo las pantallas, son pantallas amigables, es bastante didáctico, digamos, es un sistema pensado, siempre decimos que el mejor CRM es el que se usa, está pensado justamente para que el uso no sea traumático ni que registrar una actividad lleve 60 pasos, cosa que después ni el vendedor ni un usuario termina haciendo. Entonces es un sistema súper sencillo, práctico, donde ustedes determinan cuál es la información mínima necesaria en cada uno de los pasos. Así que es súper configurable. Múltiple plataforma, eso ya lo habíamos visto. Una cosa muy importante es que la capacitación está incluida. Nosotros periódicamente dictamos cursos, esos cursos primero obviamente quedan grabados, con lo cual hay una biblioteca enorme donde pueden ir consultando todas esas capacitaciones pasadas, sectorizadas, con temas, etcétera. Pero además cada tanto hacemos una capacitación en vivo a la cual están obviamente todos invitados, no solo los clientes nuevos que acaban de comprar, sino también clientes existentes, ya sea porque la última vez que participaron fue hace 5 años y quieren ver las novedades del sistema, o porque entró, caso súper común, dice, entró un personal nuevo en el sistema, en la empresa, en vez de hacer la capacitación internamente, anda a participar de esta capacitación donde te van a mostrar un montón de cosas del sistema. Después habrá algo específico de la parte de la customización que tiene la empresa, pero por lo menos la parte básica está digamos, la capacitación nos encargamos nosotros en ese aspecto. Obviamente, bueno, permanentemente actualizado. Esto hay, sobre todo veo que hay algunos que ya tienen el sistema, eso lo pueden dar fe. El sistema saca una versión cada mes y medio, 2 meses, con lo cual todos los meses o cada 2 meses hay mejoras, funciones nuevas, etcétera. Así que eso es constante evolución va teniendo el sistema, sobre todo basado en el feedback que vamos teniendo de las empresas. Entonces ahí en ese ida y vuelta que siempre vamos teniendo con las empresas, dicen, acá estaría bueno agregarle esto, qué sé yo. Son cosas que se van a ir incorporando siempre en el transcurso de la vida del sistema. Bueno, esto, gente, fue todo por hoy. Realmente espero y ansío que les haya servido, que haya cumplido el objetivo. Repito, tenemos muy poco tiempo, muchísima información para dar. Nos cuesta muchísimo poder ir descartando cosas que queremos mostrar, pero que no podemos porque no nos da el tiempo. La idea de estas presentaciones es hacerlo lo más compacto y completo posible, pero como decía al principio, o sea, si alguno piensa que esto le puede servir, interesar o lo que sea, más que contentos en generar alguna reunión 1 a 1, ahí sí, para ver el escenario y problemática bien de cada uno, etcétera. Así que nada, muchas gracias a todos, no me queda más que agradecerles, desearles felices fiestas, que ya estamos terminando el año y que a todos nos encuentre el año que viene con un mejor año para todos. Así que nada, muchísimas gracias, yo me quedo un ratito más conectado por si queda alguna duda para responder y si no, ya damos por finalizada la presentación. Saludos, gracias.